Estados Unidos parpadeó primero. El ejército más poderoso del planeta, con portaaviones, bombarderos furtivos, sistemas de defensa de miles de millones de dólares y 40.000 tropas desplegadas por todo Oriente Medio, envió silenciosamente un mensaje a Irán pidiendo un alto el fuego. Irán dijo que no. No tal vez, no hablemos. No, primero necesitamos condiciones. No. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, apareció en la televisión nacional estadounidense, en Meet the Press de NBC, visto por millones de estadounidenses cada domingo, miró directamente a la cámara y dijo palabras que deberían haber detenido a todas las redacciones del planeta. Esto no funciona así. Tiene que haber un fin permanente a la guerra. A menos que lleguemos a eso, necesitamos seguir luchando. Piensa en lo que acaba de suceder. Estados Unidos le pidió al país que ha estado bombardeando durante 10 días seguidos que por favor dejara de responder. Irán dijo, no a través de un canal trasero, no a través de un diplomático en una sala tranquila, sino en vivo en la televisión estadounidense, al público estadounidense. Ese único momento te dice todo sobre dónde se encuentra realmente esta guerra ahora mismo. No donde dicen los políticos que está, no donde dicen los titulares que está, sino donde realmente está. Porque un país que está perdiendo no rechaza un alto el fuego en la televisión nacional. País que está perdiendo suplica por uno. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué Estados Unidos pidió un alto el fuego después de solo 10 días? Empecemos con por qué Estados Unidos lo pidió. Hace 10 días, la operación Epic Fury se lanzó con una promesa muy específica. Rápida, abrumadora, decisiva. La teoría era clara. Ataques masivos matan al liderazgo iraní. El gobierno colapsa desde dentro. Cambio de régimen ocurre en días. El programa nuclear es eliminado y Estados Unidos declara la victoria antes de que el mundo tenga tiempo de reaccionar completamente. Día 1, Khamenei, muerto. La misión parece ir por buen camino. Luego Irán respondió. 500 misiles balísticos, 2.000 drones, ataques en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein e Israel simultáneamente, de forma implacable, sin pausa. Las baterías Patriot de Estados Unidos quedándose sin interceptores. Un sistema de radar THAAD destruido en Qatar. 7 soldados estadounidenses en ataúdes regresando a casa. El petróleo, superando los $100 por barril por primera vez desde 2022, y tocando brevemente los 119 el domingo. El mayor aumento semanal en la historia del comercio de petróleo que se remonta a 1983. El plan que se suponía que duraría 6 días no ha producido ni uno solo de sus objetivos declarados después de 10. Ningún colapso del régimen, ninguna revuelta interna, ningún programa nuclear eliminado, ninguna estabilidad regional. En cambio, se seleccionó un nuevo líder supremo, Mojtaba Kameh, el hijo del hombre muerto, quien prometió continuar todo lo que su padre representaba. El gobierno de Irán más unificado que antes de que cayeran las bombas, y el propio Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, emitiendo una conclusión formal de que un asalto a gran escala contra Irán era poco probable que derribara al gobierno. La propia inteligencia de Estados Unidos diciendo que la propia guerra de Estados Unidos era poco probable que funcionara. Por eso se envió el mensaje de alto el fuego, no desde una posición de fuerza, sino desde la posición de un plan que no logró producir los resultados prometidos. Mientras el dolor económico en casa, con los precios de la gasolina subiendo 43 centavos en una semana, dirigiéndose hacia los $4 por galón, comenzó a afectar al 90% de los votantes estadounidenses que se oponen a esta guerra desde antes de que comenzara. Ahora entendamos por qué Irán dijo que no, porque esta es la parte que la mayoría de la cobertura entiende completamente mal. El instinto es presentar el rechazo del alto el fuego por parte de Irán como terquedad o ideología, o como que la IRGC se niega a dejar que los políticos gobiernen. Pero lo que Oray realmente dijo en la televisión estadounidense fue algo mucho más específico y mucho más estratégicamente racional que una simple negativa. Dijo, negociamos con Estados Unidos 2 veces, y cada una de esas veces nos atacaron en medio de esas negociaciones. Esto no es una queja. Es un patrón documentado con fechas específicas asociadas a él. 25 de febrero de 2026. El propio ministro de Asuntos Exteriores de Irán describió públicamente un acuerdo nuclear como al alcance. Negociaciones diplomáticas activas estaban en marcha en Ginebra. 3 días después, el 28 de febrero, bombas estadounidenses e israelíes cayeron sobre Tan. Esa fue la segunda vez. Hubo la primera vez en junio de 2025, la guerra de 12 días, donde ocurrió la misma secuencia. Así que, cuando Estados Unidos envía ahora un mensaje de alto el fuego, el liderazgo de Irán no lo está leyendo como una oferta genuina.
Lo están leyendo a través del lente de haber sido atacados 2 veces durante ofertas genuinas anteriores. El mensaje de alto el fuego se ve desde Teherán exactamente como se vieron los últimos 2 mensajes de alto el fuego. Una solicitud de pausa diseñada para darle al lado atacante tiempo para recargar, reposicionarse y volver para una tercera ronda. Horachi lo dijo claramente. Y ahora quieren pedir un alto el fuego otra vez. Esto no funciona así. La condición de Irán para terminar esta guerra, por lo tanto, no es un alto el fuego temporal, es un fin permanente, estructural, garantizado e irreversible. El tipo de acuerdo que elimina las condiciones subyacentes que produjeron 2 ataques anteriores durante negociaciones. Sin eso, cada oferta de alto, el fuego se archiva como trampa y los misiles siguen volando. Esto crea una brecha entre las 2 partes que no es una brecha de negociación. La posición públicamente declarada de Estados Unidos es la rendición incondicional. La posición públicamente declarada de Irán es el fin permanente de toda agresión. Estas no son 2 posiciones que un mediador cierre en un fin de semana. Ahora, aquí está la dimensión interna iraní que hace que esto sea aún más complicado. El presidente de Irán, Pezeshkian, se levantó el sábado y se disculpó con los estados del Golfo por los ataques iraníes que golpearon su territorio. Ofreció un gesto de desescalada. Irán dejaría de atacar a los países vecinos siempre que esos países no fueran utilizados para lanzar ataques contra Irán. En cuestión de horas, el ejército de Irán lanzó otra ola de ataques contra esos mismos países del Golfo. Países. El presidente de Irán hizo un gesto de paz. Su propio ejército lo ignoró. Esto no es un fallo. Esto es por diseño. A los centros de mando militar de nivel inferior de Irán se les dio autoridad operativa autónoma, específicamente para prevenir el escenario en el que una señal diplomática sea confundida con un compromiso de alto el fuego, creando una ventana para que el otro lado ataque. Los comandantes regionales de la IRGC no están esperando permiso del presidente o del ministro de Asuntos Exteriores antes de lanzar ataques. Tienen órdenes permanentes de mantener la presión sostenida, independientemente de lo que cualquier funcionario civil diga públicamente. Esto significa algo de importancia crítica para cualquiera que intente entender cómo termina esta guerra. Incluso si el ala diplomática de Irán quisiera aceptar un alto el fuego mañana, la infraestructura militar que está ejecutando los ataques no se detendría automáticamente. La cadena de mando para la paz y la cadena de mando para la guerra no están conectadas en la base. La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó públicamente que Irán está preparado para sostener este nivel de conflicto hasta por 6 meses. Han lanzado más de 500 misiles balísticos y 2.000 drones en 10 días, y los analistas señalan que el ritmo se ha ralentizado deliberadamente. No porque el arsenal esté vacío, sino porque Irán está racionando para una campaña larga en lugar de agotarse en una corta. Mientras tanto, Rusia confirmó que está proporcionando a Irán inteligencia sobre posiciones militares estadounidenses. El ministro de Asuntos Exteriores de China advirtió que las llamas de la guerra corren el riesgo de extenderse mientras observa silenciosamente cómo la credibilidad militar estadounidense se erosiona en tiempo real. Europa está observando precios del gas natural, que han aumentado más del 20% con las exportaciones de GNL de Qatar detenidas, retirando el 20% del suministro global. Cada parte con influencia sobre este conflicto tiene una razón para dejar que continúe solo un poco más. Excepto los estados del Golfo, cuya infraestructura sigue siendo atacada, y la gente común en todos los lados que paga el precio. Entonces, ¿dónde termina realmente esta historia del alto el fuego? Seamos honestos sobre lo que significa la palabra alto el fuego para cada parte en este conflicto, porque no están usando el mismo diccionario. Para Estados Unidos, alto el fuego significa pausar los combates, estabilizar los precios del petróleo antes de que destruyan la política doméstica. Comprar tiempo para reevaluar una estrategia que no ha producido los resultados prometidos y eventualmente alcanzar algún tipo de acuerdo que pueda presentarse como una victoria antes de las elecciones de mitad de mandato. Para Irán, alto el fuego significa que las últimas 2 veces que escuchamos esa palabra fuimos bombardeados. Así que alto el fuego no significa nada hasta que esté vinculado a un acuerdo estructural permanente que haga imposible un tercer ataque. Para los estados del Golfo, alto el fuego significa, por favor, deténganse ahora antes de que nuestras plantas de desalinización, refinerías de petróleo, aeropuertos y el milagro económico de 50 años que construimos se reduzcan a una situación de gestión de crisis de la que no podamos recuperarnos en menos de una década. Para las 7 familias estadounidenses que están enterrando a sus soldados esta semana, alto el fuego significa dejar de enviar a nuestra gente a una guerra que la propia inteligencia de Estados Unidos dijo que era poco probable que tuviera éxito. Para las familias en Teherán, respirando aire contaminado por depósitos de petróleo en llamas, con lluvia negra cayendo sobre su ciudad el domingo por la mañana, alto el fuego significa que no elegimos esto y no podemos irnos.
La brecha entre todas estas definiciones es la razón por la cual el mensaje de alto, el fuego enviado por Estados Unidos, fue rechazado por Irán de la manera más pública posible en la televisión estadounidense, sino ante una audiencia estadounidense, en inglés y con total claridad. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán no rechazó ese alto el fuego por terquedad. Lo rechazó porque aceptar un alto el fuego temporal, la experiencia documentada de Irán, es como terminas siendo bombardeado por tercera vez mientras tu guardia está baja. El único acuerdo aceptable es uno que haga estructuralmente imposible la tercera vez. Estados Unidos no puede ofrecer ese acuerdo sin que constituya una retirada formal de su presencia militar en el Golfo, las bases desde donde se lanzaron los ataques. Y Estados Unidos no puede ofrecer eso públicamente sin que sea la mayor retirada estratégica en la historia militar estadounidense desde Vietnam. Así que la guerra continúa. El petróleo en $109 y dirigiéndose hacia 150, según analistas de energía, si el estrecho de Hormuz permanece cerrado durante marzo. 7 ataúdes estadounidenses, 170 niños, en una escuela en el sur de Irán que Human Rights Watch está calificando como una investigación por crimen de guerra. Lluvia negra sobre Teherán. El GNL de Qatar fuera de línea, la mayor refinería de Arabia Saudita cerrada, y el propio Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos diciendo en una evaluación formal clasificada que fue reportada públicamente que esta guerra estaba destinada a fracasar. El alto, el fuego fue rechazado. Los misiles siguen volando. El petróleo sigue subiendo. Las personas que enviaron el mensaje de alto el fuego y las personas que lo rechazaron siguen de pie en podios en televisión, diciéndoles a sus poblaciones que el otro lado eventualmente cederá. La historia tiene una palabra para las guerras en las que ambos lados creen que el otro lado cederá primero. No es una palabra corta y no es barata.